Bueno gente, bienvenidos al primer episodio del año. Ya sé que es un poquito tarde como para decirlo. De todas maneras, feliz año. Espero que, hayan pedido exactamente lo mismo que pidieron todos los años, porque todos sabemos que hacemos exactamente lo mismo. Pero bueno, nunca falta la esperanza de que pueda que suceda o no. Ahora, antes de comenzar me gustaría mencionar una cosa. Que toda la información que vamos a presentar fue sacada de League of Legends Wikia. Es un sitio creado por la misma comunidad de League of Legends, en la cual hay mucha información sobre los personajes, los objetos, los mapas, etcétera, etcétera, en la cual de hecho se presentan algunas cosas que tal vez no habíamos visto o, que habíamos pensado. Voy a dejar el link en la descripción por si les daría la curiosidad de verlo ustedes, para que también se enteren de algo de su propia consideración. Como ya se han dado cuenta por el título, vamos a hablar sobre Jonia. Ahora, las pequeñas islas de Jonia están localizadas al noreste de Valoran, que es la isla principal. Esta, a diferencia de las demás ciudades-estado, posee un centro cultural espiritual mucho más fuerte que cualquier otro, además de que también no posee una fuerza militar. Esto lo que hace es que promueve que la gente de hecho se sienta más segura, puesto que no tiene a gente que lo está viendo constantemente. Además, es una pequeña isla donde se van a ir. A pesar de ser un pequeño grupito de islas, está guiado por lo que podemos llamar los ancianos, y los ancianos son los líderes de cada pequeña tribu que existe durante todas las islas. Y los ejemplos más cercanos que se tienen son de Karma e Irelia. Ahora, mucha de la historia de Jonia realmente no se conoce y no se había conocido hasta que comenzó la invasión noxiana. La invasión noxiana comienza después de una gran y larga conferencia entre los poderes de Noxus y demás, y se llega a un acuerdo en el que ninguno de los dos se va a estar atacando. Noxus, como no iba a romper ese acuerdo tan pronto, dice bueno, vámonos por algo más débil. Entonces infiltran con espías y ese tipo de personas a las islas de Jonia para poder entender cuáles son sus debilidades y cuáles son sus fortalezas. Así después, cuando hubieran estado preparados, lanzan el ataque, conquistan las partes sur de las islas, o sea, las pequeñas dos islas que están hasta abajo y un poquito de hasta arriba, y con eso dominan esa parte. Obviamente a los jonianos no les gustó la idea, entonces pidieron un duelo. Jonia lamentablemente pierde el conflicto, puesto que hubo, o al menos se rumoraba, que había una especie de alteración a los objetos que se usaron durante el duelo en favor de Noxus. Obviamente esto hizo que Noxus se quedara con la parte de la isla según el acuerdo por 10 años. Después de aproximadamente 5 años del control noxiano, los jonianos dijeron que mejor no, puesto que esto lo único que iba a hacer que iba a destruir todo. Noxus, en cambio, estaba diciendo que lo único que iban a hacer iba a ser promover el desarrollo económico y mecánico de toda la isla hasta que pudiera defenderse sola. De cierta manera, lo único que quería era convertirla en un centro militar. Después, la gente, como sigue insistiendo con respecto a una revancha al duelo pasado, Jarvan IV decide que si Noxus no les concede ese duelo, él mismo intervendría en el asunto. Noxus obviamente no se iba a meter contra todos, entonces dice que bueno, está bien, vamos a tener otro duelo. Cede el duelo a Jonia y se comienza con el torneo que todos conocen como el torneo de Noxus vs Jonia. Los que defendían a Jonia fueron Amumu, Ashe, Kennen, Soraka y Udyr, y las reservas eran Akali, Ezreal, Irelia, Shen y Maestro Yi. Los que estaban atacando para Noxus eran Miss Fortune, Morgana, Singed, Sion y Vladimir, y las reservas eran Katarina, Kog'Maw, LeBlanc, Shaco y Rammus. Entonces la pelea comienza, dura, se pone bastante interesante, es un torneo, como no, pero sobre todo lo más importante, Jonia termina ganando sobre Noxus, lo cual esto hace que se liberen las islas del Imperio Noxiano y bueno, se regrese a la paz. Todo este evento realmente lo único que hizo fue traer a la liga muchos de los campeones que ahora conocemos. Ahri, Irelia, Karma, Lee Sin, Maestro Yi, Soraka y Varus, todos son campeones que salieron de Jonia precisamente después del conflicto con Noxus. Ahri era una zorra que está muy apegada a un cierto pueblo. Cuando Noxus lo invade, esta se junta con una fuerza mágica la cual le da la forma que ahora tiene.
Irelia casi pierde la vida con el primer encuentro con Noxus. Obviamente Soraka le salva la vida y fusiona su alma con el arma que ella usaba, y eso es lo que le da la fuerza que tiene. Claro que también hay algunos campeones que son de las islas de Jonia, pero no salieron por el conflicto de Noxus. Un ejemplo puede ser Wukong, Udyr o incluso Zed. Ahora, ¿qué es lo que todo esto tiene que ver con la realidad? Bueno, geográficamente y arquitecturalmente hablando, es muy fácil saberlo. En términos de geografía y de arquitectura, es muy fácil entenderlo. Todas las características apuntan hacia el oriente. En términos de cultura, la cultura se parece mucho al budismo. Realmente todos tienen que ir por el camino del medio. Solo que, como un pequeño detalle, el budismo, que es la cultura en la cual parece ser que se basaron, no es una religión. El budismo es más una ideología o una creencia de vida. De cierta manera, el mismo Buda fue el que a veces decía que la religión puede llegar a sacar al hombre del camino del medio, del camino correcto. Así que aunque sean pocos los que vayan a ver este pequeño pedazo de información, de todas maneras es necesario decirlo. Ahora, en términos de los personajes están representando varios aspectos de lo que sería la cultura oriental al mismo tiempo. Ari, por ejemplo, está representando el Kitsune, que es de cierta manera el zorro de 9 colas, pero versión Corea. Lee Sin está representando lo que serían los monjes, y que siempre a veces hay un tipo de monje que está ciego. Para los que han visto la serie de Kung Fu, por ejemplo, que es una serie ya bastante vieja, se habrán dado cuenta que, bueno, el monje que ayudaba al principal estaba ciego. Maestro Yi, de cierta manera, le está haciendo un poco la referencia a lo que sería un samurái o a un ronin, al igual que Yasuo. Akali, Shen, Kennen y Zed le están haciendo la referencia a los ninja, que son los mercenarios de paga de Japón. Wukong le está haciendo la referencia al dios chino Son Wukong, que, nada más para confirmarlo por si lo habían pensado, sí, es Son Goku. Así que cuando estaban viendo Dragon Ball, estaban viendo las historias de Son Wukong. Karma le está haciendo referencia a lo que sería Yin y el Yang, la dualidad que hay entre el balance de todas las cosas. Soraka y Bardo están saliendo como entes celestiales que en algunos textos antiguos, en muchas partes del Oriente, se pensaba que habían seres que tenían características muy similares a las que tenían estos, con las cuales podían llegar a curar o hasta enfermar y lastimar a la gente. Pero realmente los datos ahí son un poco vagos, así que no voy a confirmar nada con eso. Así que bueno, aquí está ya el bloque de información. Supongo que sí fue un poco extraño como lo conté, pero es el año nuevo, hay mucho tiempo para cambiar y poder mejorar las cosas, así que no se preocupen, voy a estar al tanto de todo eso. Recomendaciones habituales: suscríbanse, denle like, comenten, compartan con sus amigos, etcétera. Ya saben lo de siempre, lo que dice aproximadamente el 100% de todos los youtubers, por obvias razones. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio.